En un oscuro y sombrío día de julio de 1994, tres intrépidos estudiantes de cine, Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard, se embarcaron en la ardua tarea de filmar un documental como parte de su tesis académica. Su objetivo era adentrarse en la leyenda de la bruja de Blair, una figura misteriosa y temida que había perdurado en el imaginario colectivo desde tiempos remotos. Esta enigmática mujer había sido acusada de brujería y brutalmente ejecutada en el año 1785, convirtiéndose en un símbolo siniestro en la pequeña localidad de Burkittsville, anteriormente conocida como Blair. Durante 2 siglos, sus habitantes habían atribuido a esta desafortunada alma una serie de eventos paranormales que aún perduraban en la memoria del pueblo. Con una cámara en mano y nervios a flor de piel, los estudiantes llegaron al pintoresco pueblo dispuestos a desentrañar los misterios que lo rodeaban. Entrevistaron a los lugareños, buscando respuestas y testimonios sobre la antigua leyenda. Fueron recibidos con miradas cautelosas y palabras susurradas. Algunas personas compartieron detalles escalofriantes sobre el caso de Rustin Parr, un hombre cuyo nombre evocaba el terror más profundo. En los años 1940 y 1941, Parr había perpetrado una serie de secuestros, arrebatando a 8 inocentes niños de sus hogares y condenándolos a un destino trágico. Los escalofriantes relatos afirmaban que el asesino había sucumbido a la influencia de una anciana desconocida, cuya voz susurrante se había apoderado de su mente. En el espeluznante testimonio de Kelly Brody, el único superviviente de aquellos oscuros acontecimientos, se revelaron los horrores vividos por las inocentes víctimas. Brody recordaba cómo Parr los obligaba a arrodillarse en un rincón de la habitación, con sus rostros pegados a la pared, mientras él cegaba la vida de uno de ellos, con sádica determinación. La crueldad y la frialdad del asesino, alimentadas por la influencia de la misteriosa anciana, crearon una aura de horror, que todavía se palpaba en el aire del pueblo. Con cada palabra y cada testimonio, la oscura historia de la bruja de Blair y los macabros sucesos, asociados a su leyenda, cobraban vida ante los ojos de los estudiantes de cine. La línea entre la realidad y la ficción comenzaba a desdibujarse, y ellos mismos se verían arrastrados a un laberinto de terror donde la verdad y la fatalidad se entrelazaban de manera inextricable. En la oscuridad impregnada de misterio, tras el siniestro fin de los asesinatos perpetrados por Parr, este monstruoso ser de la oscuridad finalmente se rindió a su destino. Los cuerpos sin vida de los inocentes niños fueron descubiertos en una solitaria cabaña, escondida en los confines del espeso bosque. Unos meses más tarde, Parr pagó por sus crímenes en el patíbulo de la justicia, y la cabaña que había sido testigo de tan horrendas atrocidades fue reducida a escombros. Sin embargo, los horrores que acechaban entre sus paredes no podrían ser olvidados con facilidad. Continuando con su inquietante búsqueda, los valientes exploradores se encontraron con Mary Brown, una excéntrica anciana cuyas experiencias los llevaron aún más cerca de la oscura entidad conocida como la bruja de Blair. Con voz temblorosa, Mary describió un escalofriante encuentro con esta presencia, suspendida en el aire, cuyo cuerpo se encontraba envuelto en un manto de pelaje. En las orillas de un arroyo cercano, los estudiantes se encontraron con un par de pescadores que, con voz trémula, les advirtieron sobre las peligrosas secciones del bosque que parecían intransitables. Sus palabras resonaban con una antigua leyenda que contaba la desaparición de una niña llamada Robin Weaver durante los oscuros días de mediados del siglo XIX. El eco de su ausencia aún retumbaba en los corazones de aquellos que habitaban en los alrededores. Sus pasos les llevaron hasta el siniestro Coffin Rock, una prominente formación rocosa al borde del riachuelo. Fue allí donde Heather, con voz temblorosa y una mirada inquietante, relató la historia macabra del asesinato ritual de un grupo de hombres que desesperadamente buscaban a la desafortunada Robin Weaver. Los cadáveres de estos infortunados hombres fueron encontrados por otro grupo de búsqueda, pero cuando regresaron para recuperarlos, los cuerpos habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Al amanecer, el intrépido grupo se adentró aún más en las profundidades del bosque, sin una ubicación precisa en el laberinto de árboles y sombras. Finalmente, sus ojos se posaron sobre un antiguo cementerio indígena adornado con pequeños montículos de piedras. Levantaron su campamento cerca de aquel lugar, y cuando la noche cubrió la tierra con su manto oscuro, retornaron al sepulcral escenario. Fue allí donde Josh, en un acto fortuito, desordenó un montículo de piedras, lo cual provocó la precipitada reparación de Heather.
Sin embargo, el aire se volvió denso y cargado de una presencia inquietante. En las sombras nocturnas, los sonidos crepitantes se filtraban desde todas las direcciones, envolviéndolos en un escalofriante abrazo de incertidumbre. Ecos de vida animal, o acechantes, presencias humanas, esa era la pregunta que flotaba en sus inquietas mentes mientras avanzaban con pasos lentos y cuidadosos. En la angustia que envolvía sus corazones, el siguiente día amaneció como un oscuro presagio de su destino. Con la esperanza de encontrar el camino de regreso a su vehículo, los exploradores emprendieron su travesía, pero pronto se vieron envueltos en una maraña de senderos desconocidos. Desesperadamente, continuaron su búsqueda hasta que la noche se cernió sobre ellos, obligándolos a acampar una vez más en medio de la inmensidad del bosque. En esa sombría noche, los inquietantes ruidos crepitantes regresaron, susurros en la oscuridad que les helaron la sangre. Sin embargo, ninguna forma se materializó ante sus ojos, aterrados. La mañana siguiente los recibió con un descubrimiento inquietante: 3 montículos de piedras, que habían sido cuidadosamente colocados alrededor de su tienda durante la noche, como un sombrío mensaje de aquellos que habitaban en las sombras. Mientras continuaban su desesperada búsqueda de una salida, Heather se dio cuenta con horror de que su mapa había desaparecido, y la fría revelación de Mike rompió el silencio: había lanzado el mapa al arroyo en un arranque de frustración el día anterior. Despojados de cualquier guía, se vieron obligados a confiar en su instinto y seguir hacia el sur, consumidos por la desesperación que se aferraba a sus almas. En medio de sus angustiosas deliberaciones, Mike vislumbró una agrupación de figuras grotescas, construidas con ramas retorcidas y suspendidas entre las ramas de los árboles. Aunque el terror corría por sus venas y ambos anhelaban escapar de aquel lugar, Heather, terca y obsesionada, insistía en grabar aquellas imágenes perturbadoras. La noche siguiente trajo consigo una sinfonía de extraños sonidos, risas infantiles, pasos que resonaban en la oscuridad. Un forcejeo desconocido sacudió la tela de su precaria morada, enviándolos huyendo en un frenesí de pánico, buscando refugio en los rincones ocultos del bosque hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la tierra una vez más. Al regresar a su campamento, encontraron sus posesiones desordenadas y saqueadas, mientras el equipo de ellos yacía cubierto de un limo repugnante, como si las mismas entrañas del bosque hubieran dejado su marca sobre él. En su incansable caminar, encontraron un tronco que actuaba como un puente que ya habían cruzado antes, lo cual les hizo comprender, en un estremecedor golpe, que a pesar de sus esfuerzos por seguir hacia el sur habían estado vagando en círculos, atrapados en un laberinto que desafiaba toda lógica y comprensión. A medida que la noche descendía nuevamente, su espíritu se quebraba y la desesperanza se adueñaba de sus almas. Josh, en un último intento por protegerlos, se mantuvo en vela, vigilante ante la oscuridad implacable. En la mañana siguiente, un siniestro vacío ocupaba el lugar donde Josh había estado. Desesperados por su desaparición, Mike y Heather se adentraron en la arboleda, buscando en vano su rastro. Su búsqueda los llevó a acampar una vez más, mientras su esperanza se desvanecía lentamente como una vela que languidece. Bajo el manto de la noche, los oídos de ambos se vieron asaltados por los gritos desgarradores de Josh, resonando en la oscuridad como un lamento sobrenatural. Sin embargo, la vastedad del bosque los mantuvo separados de su amigo, incapaces de acudir en su auxilio. La aurora siguiente trajo consigo un macabro hallazgo. Heather descubrió un paquete rudimentario, formado por un montón de ramas y tela, abandonado junto a su tienda. Con horror, lo inspeccionó y reveló su contenido: trozos empapados de sangre, desprendidos de la camisa de Josh, envolviendo algo que parecían ser dientes, piel y cabellos. Sobrecogida por la repulsión y el terror, decidió arrojar el paquete al abismo y ocultar esta terrible información a Mike, quien ya luchaba con su propia angustia. En su sexta noche de pesadilla, Heather y Mike se prepararon para embarcarse en una búsqueda desesperada de Josh. Heather, consciente de la oscuridad implacable que los acechaba, tomó su cámara y grabó un video de disculpa dirigido a sus compañeros y a sus seres queridos, en el cual declaró, con voz temblorosa, que algo siniestro los perseguía y los condenaría a una muerte segura. Mientras se adentraban en el bosque, los gritos agonizantes de Josh resonaron una vez más en sus oídos, suplicando ayuda en medio de la negrura. Determinados a encontrarlo, se encontraron frente a una casa en ruinas, sus paredes retorcidas por el tiempo y las inscripciones en transitus fluvi, mientras las marcas de manos infantiles marcaban el paso del mal.
Maeke ascendió las escaleras siguiendo el llamado desgarrador, mientras Heather, llena de aprensión, intentaba mantenerse cerca de él. Los gritos desesperados de ellos resonaban en lo más profundo del sótano, y Mike, poseído por un valor impetuoso, decidió descender hacia lo desconocido. A medida que sus pasos resonaban en la escalera de madera, se percibía un forcejeo tumultuoso, seguido de un silencio ominoso que envolvía el aire. La cámara, testigo mudo de la tragedia que se avecinaba, cayó al suelo, su lente capturando una imagen inquietante. Heather, atormentada por el temor y la incertidumbre, gritaba el nombre de Mike con desesperación, pero solo el eco vacío le respondía. Con el corazón en un puño, se adentró valientemente en las profundidades lúgubres del sótano, la cámara aún grabando, como un último testigo de los horrores que acechaban en la penumbra. Su objetivo era encontrar a sus compañeros, aferrándose a la esperanza de que aún quedara una posibilidad de salvación. La cámara capturó un atisbo fugaz de Mike, apoyado en el rincón del sótano de manera similar a las infortunadas víctimas de Rustin Park. Su presencia era macabra y siniestra, una figura desamparada sumida en la condena, que acechaba en aquel lugar maldito. Antes de que Heather pudiera asimilar la gravedad de la escena, un ser indescriptible surgió de las sombras, atacándola con ferocidad implacable. La cámara cayó una vez más, continuando la filmación durante unos instantes más, pero finalmente se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo los últimos vestigios de la terrible pesadilla.